Pero ¿sabe cuándo tú no te dejas engañar? Cuando tú sabes cuál es tu propósito. Por eso fue que el profeta viejo engañó al nuevo. Porque el nuevo tal vez tenía mucho power y hizo, aleluya, que la mano del rey se secara. Pero él no sabía cuál era su propósito hasta el final. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te habla tu hermano Christopher Aquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende. Estamos los muchachos de la casa, hay una guerrera, una profeta que admiro bastante, una mujer que carga una palabra del Eterno. Yo dejaré que Cindy Jaque esté presentándola a la hora de la unción. Amén, amén, gloria al Señor. Dios bendiga de manera especial esa gente que siempre está conectada con nosotros aquí en Excelencia Cristiana Televisión, esa gente que siempre está ahí a la expectativa para recibir algo poderoso. Prepárate, gloria al Señor, aleluya, porque sé que hay algo, una palabra específica que el Señor tiene para ti. Dios te bendiga. Amén, amén. Y recuerden, no estoy solo. Siempre me acompaña un hermano, un amigo, un hombre que admiro bastante. Yo siempre digo que no soy digno de desatar su calzado. Que se hace más pequeño aquí en la tierra, será más grande en el reino de los cielos. Muchachos se llaman igual que yo. Christopher, proteína, apellido diferente, único en su clase. Dejaré que Aria se presente a la hora de la unción. Dios mío, Padre, pero qué bendición poder estar al lado del profeta Aquino, de verdad que sí, estar al lado de la profeta Cindy, de verdad que sí, que es una honra y es un honor, es un privilegio, un beneplácito para mí poder estar al lado de estas personas de Dios. Le habla su hermano y amigo Christopher Aria, así que de verdad es la expectativa porque en los próximos segundos hay una palabra que va a confrontar tu vida, te va a bendecir. Dios hablará en el día de hoy, así estamos en diciembre, abríguese bien, tómese su cafecito porque vamos para las alturas, pero también vamos para aguas profundas. Dios vino a hablarte en el día de hoy. Sin más preámbulo, estaré dedicando a mi hermana para que en ese mismo tenor esté disertando la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos así a estar leyendo la palabra del Señor que se encuentra en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 7. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y la palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre Santo, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, Padre de la gloria, por este momento. Te pido que no sean mis palabras, Señor, sino la tuya entrando a cada corazón de lo que nos va a escuchar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el propósito, o podríamos decir también la asignación de Dios en nuestra vida. Wow. Amén. Vamos a ponerle como tema a este mensaje, entrando en el propósito correcto. Wow. Amén. Amén. ¿Por qué entrando en el propósito correcto? Porque estamos viviendo en unos tiempos donde la gente sabe de todo, pero no sabe verdaderamente a qué Dios lo llamó. Wow. No sabe cuál es el propósito que Dios tiene para con su vida y qué es lo que Dios quiere hacer en él. Entonces, cuando tú no identificas, como dice por ahí un adagio, que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Dios mío. ¿Y a dónde llegó? A ninguna parte. Ay, Padre. ¿Sí? Porque si tú no conoces tu propósito, tú nunca vas a llegar a la bendición. Y hay gente que dice, ¿por qué Dios no me bendice?
¿Por qué yo no he obtenido lo que por tanto tiempo le he pedido a Dios? ¿Por qué yo no puedo ver la mano de Dios sobre mi casa? ¿Por qué vivo en el mismo proceso? Porque hay gente que está como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. El pueblo de Israel duró 40 años dando vuelta en el mismo lugar porque no quiso alinearse a lo que Jehová estaba diciendo. Porque hay muchas personas que su propia rebeldía, su propia desobediencia y su propio carácter lo está estancando para que puedan ver la bendición de Dios. Entonces Jonás tenía una palabra muy buena, una palabra muy bonita, una palabra poderosa de restauración, pero no la quería recibir. Él quería predicar conforme a su emoción. Si él decía que ese pueblo estaba mal, entonces él quería ir y decir que estaba mal, pero él no miraba más allá, porque nunca tú como predicador puedes ponerle palabra a lo que Dios te ha dicho. Tente cuenta, porque te puede meter en rojo. Hay mucha gente que por poner la palabra que ellos quieren, que su corazón le dice, están destruyendo vidas. Están mandando gente al infierno, que Dios está mandando a la restauración. Están destruyendo y están carcomiendo el pueblo de Dios. Y Dios está buscando gente que se desconecte de la emoción y que simplemente predique su palabra. No importa si la palabra es fuerte, no importa si la palabra agrada o no, no importa si la quieran oír o no la quieran oír. Como hijo de Dios, como siervo de Dios, tienes que entrar al propósito y soltar lo que Dios ha puesto en tu boca. Sin compromiso de nadie, sin importar quién quiere y quién no quiera. Lo que Dios te ha dicho a ti es lo que tú tienes que soltar. Sí. Pero ahora mismo estamos viviendo con mucho en una situación donde el cristiano no tiene identidad. La identidad de Cristo, aleluya, ha sido borrada por una falsedad en el corazón del hombre. Gloria. Mucha gente está cambiando lo verdadero por lo falso. Y usted dirá, hermana Cindy, ¿por qué? Sí, porque estamos entrando en propósitos equivocados que no son de Dios. No nos estamos dando cuenta que no es ahí donde Dios te quiere, que no es eso que Dios tiene para ti, que no es a la manera tuya. Y por tanto, cuando no estamos así, cuando estamos en esa condición, entonces sucede algo que sucedió con Jonás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dijo, vete a Nínive, a esa ciudad, y predica arrepentimiento, que si no vienen va a ser destruida. Pero Jonás dijo, bueno, yo no quiero ese propósito. Entonces, en vez de él ir a Nínive, él fue a Tarsis. Él fue a lo contrario a lo que Dios le dijo, y de repente entonces apareció una tempestad. Y esa tempestad que trajo un pez, y ese pez que produjo que Jonás estuviera en el vientre. Pero mientras Jonás estaba ahí, estaba estancado, porque ni siquiera pudo ir a donde él quería ir, pero tampoco pudo ir a donde Dios quería. Hay gente que está estancada y seguirá estancada hasta que no rompa lo que tenga que romper en su vida para moldearse al propósito de Dios. Wow. Dios mío, Padre. Y seguirá en el mismo proceso 20 y 30 años con la misma chancletica. Wow. Dios mío. 20 y 30 años con la misma miseria, con el mismo proceso. ¿Por qué? Porque estás en el vientre del pez. Wow. Estás en pausa. Ay, Dios mío. Hay gente que está en pausa espiritual en esta hora. Wow. Hay gente que no avanza. Señor, ¿pero por qué? Si fulanito fue para las naciones y entró el otro día, fulanito sabía cuál era su propósito. Fulanito no quiso ni ser el predicador, ni ser esto, ni ser aquello. Él agarró lo que Jehová dijo que él tenía que ser. Y él dijo, Jehová, la ropa que tú quieres que yo me ponga, yo me la voy a poner. Pero yo voy a entrar en mi propósito, porque si yo entro en mi propósito, ahí es donde los cielos se van a abrir y yo voy a poder ver la bendición que tú tienes para mí. Dios mío. Ay, Padre. Entonces, cuando entramos en un propósito equivocado, nuestra vida espiritual se pone en pausa. Usted no ve que hay gente que entra a relaciones y cuando se junta con otra persona, ahí mismo desciende espiritual. Sí. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa? Dios mío. Ay. ¿Y cómo es posible que tú te vas a casar con alguien que en vez de ayudar a tu crecimiento espiritual te está secando? Ay, se fueron. Ay, Padre. Hay personas que estaban muy bien, pero desde que empezaron a juntarse con 2 o 3, ya su vida espiritual empieza a descender y usted dice, ¿pero qué es lo que pasa?
Pero ¿por qué su vida espiritual está decayendo? ¿Sabe por qué? Porque se están entrando en ambiente, están entrando en propósitos que no son su diseño. Hay gente que no está diseñada ni siquiera para caminar contigo. Hay personas que no están diseñadas ni siquiera para estar a tu lado. Pero ¿sabe cuándo tú no te dejas engañar? Cuando tú sabes cuál es tu propósito. Por eso fue que el profeta viejo engañó al nuevo. Porque el nuevo tal vez tenía mucho power y hizo, aleluya, que la mano del rey se secara, pero él no sabía cuál era su propósito hasta el final. Cuando tú no conoces el final de tu historia, tú nunca vas a poder llegar hacia donde Dios te ha dicho que tú tienes que llegar. Hay gente que está mirando ahora mismo su proceso, pero Dios le ha dicho, ese proceso es un escalón para que alcance gloria. El destino final tuyo no es los palos que te están dando, no es la crítica que estás recibiendo, no es el quebranto. Tu destino final es que se produzca una gloria en ti. Dios mío, Padre. Y cuando tú conoces cuál es tu destino final, a ti no hay diablo que te pare. Seba Kendarabasaya. No hay demonio que te pueda hacer el frente, porque tú sabes a dónde Dios dijo que tú ibas a llegar. Hay gente en este momento que el diablo no la va a poder parar, porque ellos saben lo que Dios ha dicho. Y yo no necesito que nadie más me apruebe o me desapruebe. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Si Dios lo dijo, yo voy a llegar. Si yo conozco mi propósito, soy indetenible en las manos de Dios. Mío. Ay, Padre. El que no tiene un propósito correcto está a punto de destruir su vida. Ay. Sí, porque hay gente que por entrar en otro propósito, hay gente que está estudiando cosas que no están en su propósito. Santo. Sí. Ay. Y hasta en eso usted va a decir, pero en eso, hermana Cindy, claro que sí. Hay personas que se han metido en carrera, que se han metido en muchas cosas, se han puesto a hacer cosas, hasta cosas ministeriales, pero que no son su propósito, Christopher. Wow. Porque si a ti Dios te llamó para la adoración, no te puedes meter al pastorado. Dios mío, Padre. Ay, santo. Si a ti Dios te llamó con una asignación específica, tú no puedes envidiar lo que el otro tiene. Tú tienes que trabajar en lo que Dios te entregó a ti. Sí. Lo dijo. Porque hay gente que no avanza por eso, porque anhela lo del otro. Wow. Y lo de ellos nunca crece porque ellos nunca le han dado el valor que se merece. Ay, Dios mío. La primera persona que se tiene que levantar a creerle a Dios cuando hay una palabra depositada dentro de ti eres tú. Tú eres el primero que tiene que levantar la fe. Tú eres el primero que tiene que decir Dios lo hará. Por eso es que hay tanta gente en estos tiempos que está en pausa, está en el vientre del pez. Y en el vientre del pez ni se camina para adelante ni se camina para atrás. Hay gente que tú dices, él es un siervo de Dios, pero tú no ves que nunca avanza, que nunca trasciende. Él es una muchacha de Dios, pero ni para adelante ni para atrás. Y Jehová dijo, yo no quiero gente fría, ni tampoco tibia, porque a lo frío y a lo tibio yo lo voy a vomitar. Ay, Dios mío, cuidado, porque hay un pez que te va a vomitar a ti si tú no te alineas al propósito de Dios. Wow. Dios mío, Padre. Y esto está hacer escuchar a Cindy hablar de propósito y hablando de propósito correcto. Cuando se habla de propósito correcto, está hablando donde hay gente que está caminando en el diseño correcto. Pero ahí esta generación no está caminando muchas veces en su propósito. Wow. Yo digo en una frase, nunca una o conecte corazones correctos con corazones que son incorrectos, o no un propósito correcto con propósito incorrecto, porque nunca te van a dar el valor que tú necesitas. Por eso debes saber con quién te va a juntar, con quién va a caminar, con quién va a andar, con quién va a hablar, porque muchas veces te distorsionan el propósito. Por eso, Abraham en un momento que estaba en stop, estaba en pausa, Jehová dice, mira Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar, a la tierra que yo te voy a mostrar. Dice que salió con su papá, salió con Lot. Cuando él se separó de Lot, vino voz de Dios. Hay veces que nunca vendrá voz de Dios a tu vida hasta que no te separe. Así es. Ey, te vine a hablar. Hasta que no te separe
Nunca vendrá la voz de Dios. Porque muchas veces hay cosas que detienen la voz de Dios. Así es. Hay cosas en tu vida que te están deteniendo a llegar al propósito. Hay cosas que vienen a tu vida simplemente por sentimiento, pero no con propósito. Cuando tú juntas propósito con sentimiento, te detiene. Hay problema. Nunca camine con sentimiento en Sí. el propósito. Mata los sentimientos. Christopher, ¿qué tú me estás hablando? Te estoy hablando en la parte espiritual. Porque hay cosas en tu vida que te van a detener hasta que no conozcas tu propósito. Sí. Yo siempre digo, primer principio, debe conocerte tú primero para que conozcas tu propósito. Principio número 2, debe hacerte uno con tu propósito y debe enamorarte de tu propósito. Así es. Hay gente, hermano, que no se enamoran de su propósito, por eso están en asignaciones incorrectas. Así es. Ay, santo, Dios mío. cuántas personas que Jehová los llamó a predicar, pero están adorando en una tarima. Hello, debe conocer para qué Jehová te llamó. Si Jehová te llamó a dar sermón, a predicar, a enseñar, ¿qué hace haciendo otra cosa que no te corresponde? Entonces debe entender tu propósito. Si está en un propósito incorrecto, nunca va a llegar a tu destino profético. Ay, santo. Pero eso hay gente que tú le vas a pasar, Dios mío, como Elías le pasó acá. Le pasó, Dios mío, corriendo. Las manos de Jehová vino sobre Elías. Y hay gente que tú siempre lo vas a ver detenido en pausa. Sí, sí. Y va a preguntar, ¿por qué fulano no avanza? Cristo fue, llegó ahorita y ya le pasó. Ajá. Cindy llegó ahorita, ya le pasó. Sí. ¿Y qué pasó? Jehová se le cogió con Cindy. Con Cristo fue no se la cogió con él. Dios no tiene vaca sagrada. El problema eres tú, no Dios. Hay gente que están detenidos. Hay gente que no cruza, no se mueve, no hace nada, no levanta la mano. El problema no es Dios. El problema eres tú que estás detenido. Ahora te pregunto, ¿qué te detuvo en el camino? ¿A quién te detuviste a mirar? A Dios mío. Debes saber a dónde está enfocando tus miradas. Porque muchas veces no estamos mirando con la mirada correcta el destino profético. Si te detienes, vas a ver que se va a tener una generación que te está mirando. ¿Cuánta gente te anhelaba mirarte como tú predicabas? Pero en este tiempo no te están mirando porque estás detenido. Entonces debes saber, escucha esto, debes saber separar las emociones, porque hay gente que está caminando en su propósito con emociones. Dios No, mío. mira, y hay algo tan poderoso, escúchame, siervo, Sí. que cuando tú no entras en el propósito de Dios y tú quieres entrar en otro, lo que hace es que ese propósito no te sale bien y te destruye a ti. Escucha esto. Jonás, cuando sale hacia Tarsis, ¿cuál era el destino del corazón de Jonás? Era llegar a Tarsis. Sí. Pero pudo llegar. No. Entonces, hay cosas que no se te están dando ni se te van a dar hasta que tú no entiendas que tienes que entrar al diseño de Jehová. Ay, lo dijo. Y es simple. Es una palabra simple. Hay gente que siente que esta palabra le puya. ¿Sabe por qué le puya? Sí. Porque Jonás tuvo que estar en pausa espiritual para él entender lo que él tenía que hacer. Por eso fue que cuando Jonás empezó a orar, hay algo que la oración tiene, es un poder que tú cuando tú estás orando, tú miras a Dios y cuando tú miras a Dios tú te das cuenta cuál es tu condición. Por eso fue que cuando el profeta Isaías, gloria a Dios, vio la gloria de Dios, dijo, pero es que yo soy un hombre inmundo y era un hombre de Dios, pero mientras más te acercas a Dios, más se revela tu santidad y más purificación tú entiendes que necesitas. Dice la palabra del Señor que cuando Jonás empieza a orar y entra en esta pausa donde Dios le tranca todas las puertas que él quiere abrir obligado, porque hay gente, Christopher, evangelista, que andan con una pata de cabra viendo puertas, cuidado. Ay, Dios hay mío. gente que anda ellos mismos queriendo entrar en propósitos que no son de que para la nación y no es el tiempo de Dios. De que ellos van aquí y allí, y Jehová le está diciendo, cuidado, porque lo primero que yo quiero que tú hagas, quiero que lo haga en tu casa, quiero que lo haga con tus hijos, quiero que lo haga en tu matrimonio, en lo que te rodean, para que luego pueda ver la gloria de Dios más adelante. Dios mío. Entonces la palabra de Dios dice que Jonás empieza a orar, y cuando Jonás empieza a orar, dice aquí una palabra específica que me llamó mucho la atención, que Jonás le dice a Dios. Y escucha lo que dice. Dice aquí, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré ¿qué? Ay. Sacrificio. Pagaré lo que prometí. Y realmente cuando nosotros leemos esta palabra, nosotros nos damos cuenta qué es lo que te saca de la pausa espiritual.
Porque hay gente que ellos saben que están en pausa espiritual, pero lo que a ti te va a trastornar, lo que va a hacer que el pez te tenga que vomitar, es cuando tú dices: Señor, yo no voy a avanzar a lo que yo quiero, yo voy a retroceder a lo que tú quieres. Ay, Dios mío, estoy hablando con personas aquí que van a decir: Señor, como yo te conocí en fuego, en candela, en fidelidad, yo voy a volver atrás y voy a volver a servirte así, porque lo que yo te prometí en este año que entra, yo te lo voy a pagar. Wow, Dios mío, Padre. Dios mío, es muy impresionante, de verdad que sí, hablar acerca de lo que es el propósito determinado en la tierra de un hombre de Dios. Y es que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un profeta llamado Jonás, que conocía el propósito determinado que Dios tenía para con un hombre. No estamos hablando con un profeta cualquiera, estamos hablando con un profeta que fue la voz de Dios que él escuchó, donde le dijo: ve a Nínive. No le dijo: no, muévete allí, le dijo: muévete a Nínive y pregona contra ella, porque está pasando un problema allí. Allí está pasando algo que está muy fuerte y yo necesito restaurar a esa gente. Wow. Y tú eres el único en la tierra en ese momento, tú eres el profeta de momento que yo tengo que utilizar para enviarte allá. Pero vemos que un hombre llamado Jonás se mueve del propósito determinado que Dios le asignó. ¿Cuántas personas se están moviendo de un propósito que Dios lo plantó y se están moviendo a un propósito incorrecto? Aquí hay dos puntos importantes, que hay un punto que yo quiero enfocarle a usted, es que en el propósito correcto que Jonás tenía que moverse era Nínive, pero el propósito de él era moverse a Tarsis. ¿Cuánta gente que Dios le está diciendo: tu propósito es llegar a Nínive, no es llegar a Tarsis? Pero como quiera vas a llegar a Nínive de un determinado tiempo, o vas a llegar a Nínive por mi voluntad, o vas a llegar a Nínive cuando el pez te vomite allá en Nínive. Hay momentos determinados que vas a llegar como quiera, o llega seco como dice un predicador, o llega vomitado, pero como quiera va a llegar en un determinado tiempo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que un propósito que está diseñado viene con un diseño original, y el diseño original que viene es que Dios le había hablado a este profeta. Ay. ¿Cuántas personas que Dios le ha hablado a profeta donde le está diciendo: venme a predicar allí? Ellos están diciendo: allí no dan ofrenda, aquí sí. Ay. Y Dios lo está enviando para allá, y Dios ellos están mío. diciendo: para allá no, para Sube acá la- sí. sube la voz. Sí, déjame subirlo un chin más, ¿verdad? Sí. Hay gente que Dios lo está enviando: veme a aquella iglesita, porque en aquella iglesita la voy a sacudir con una palabra que tú sueltes. No quiero ir para allá. Para allá hay profetas que yo le he enviado verdaderos y le han confrontado el pecado y me lo han herido. Para allá no, es para allá que quiero que vaya. Y ellos están diciendo: no me quiero mover para allá. En tal si yo me voy cómodo, en tal si me pagan Uber, en tal si me pagan cena, en tal si me pagan hotel. Pero en mío, y hay Nínive aire. no me dan nada. En Nínive no me dan ni agua ni Gatorade. ¿Para qué que Dios quiere que tú vayas? Dios Porque mío. hay momentos donde Dios va a confrontar al profeta. Oye, Christopher, Suéltala. hay momentos, Cindy, donde Dios confronta al profeta. Sí, Sí. sí. Y en un determinado tiempo simplemente Dios te prueba para ver si tú predicas por lo que la gente te pueda dar, o tú predicas por el amor que tú sientes por las almas. Uf, lo Así dijo. es. Porque oye lo que Dios le dijo al profeta. Digo: oye, pregóname contra aquella ciudad, porque es que ha subido su maldad delante de mí. Lo más importante es que Dios es misericordioso. Sí. A Dios no le importa el pecado que tú tengas. A Dios lo que le importa es que cuando alguien se humilla, Él lo perdona. Sí. Y Dios le estaba diciendo: su propósito no es para ir para Tarsis, su propósito Sí. es para ir para Nínive. ¿Cuánta gente que Dios le está diciendo: muévase del lugar? No te quiero ver en Tarsis, te quiero ver en Nínive. Dios mío. Y Dios le está diciendo: muévese del lugar incorrecto, porque tú no estás viendo que desde que te moviste, montaste en la barca, Sí. hay un problema, hay una turbulencia. Sí. Porque hay propósitos que traen turbulencia. Hay gente, Christopher, que se te acercan a tu lado, que tú sientes, tú dices: profeta, tú estás en el lugar incorrecto. Pero manito, pero yo soy un hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios, pero tú estás en el lugar incorrecto, Se manito. fueron. Tú no estás creciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo profetizo, yo predico, pero que hay un momento que alguien se te va a levantar y te va a decir: yo sé que por mí, oye, qué lindo es reconocer que tú sabes que por tu causa otro está teniendo problemas. Dios mío. Oye, tú sabes que por tu causa otro está teniendo problemas. Oye, y tú decís: que tíreme para abajo, porque es por mí que está viniendo esta tribulación, esta angustia. ¿Cuántos profetas metidos dentro de las iglesias en un lugar incorrecto, trayéndole batalla a los pastores, trayéndole batalla a los líderes, Dios y mío, gente suéltala. muriéndose por ellos? Sí. ¿Sabe por qué? Porque usted está en un lugar incorrecto, Sí. y mientras esté en un lugar incorrecto, la barca se va a correr como romper. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que tenía que ir para Nínive y se fue para Tarsis. Por
eso se levantó el viento. Y él dijo, yo sé que por mi causa a ustedes le ha venido este mal. Cuánta gente que por causa de muchos Jonás que están corriendo para Tarsis, nosotros tenemos que pagar consecuencias. Hermano, todos los profetas no son iguales. Hay un profeta que descendió fuego del cielo, pero hay otro profeta que lloraba como Jeremías. Hay otro que Dios lo llevó como Eliseo para que le sanara la lepra a Naamán. Pero hay otro que Dios lo agarró por la quijada como Ezequiel. Le dijo, profetízale al valle de los huesos secos. Todos los profetas tienen asignaciones diferentes. Este profeta, una asignación que quería irse por un lugar y Dios le estaba diciendo que vaya para otro. Hay propósitos diferentes en la tierra. Tu propósito no es el mío no es el tuyo. Dios tiene llamados diferentes con cada persona. A Abraham se le dijo, sal de Ur de los Caldeos, pero a este tipo se le dijo, vaya a Nínive. Mira, esto es tan fuerte que hay gente que se atreve, tiene la cachaza, Cristo, Dios mío, de decir que el viento se levantó porque ellos van hacia el propósito de Dios. alaba. Mira, yo me he topado con gente que dice, no, porque que eso es el enemigo que se me está levantando, porque el enemigo sabe. Y tú crees que el enemigo que se te está levantando y no es Dios, que está haciendo un impedimento para que tú no entres, no sigas hundiéndote más en un propósito que no es el tuyo. Wow. Sí, porque hay personas que tienen que ser sinceros como Jonás. Y algo que dijo el siervo fue, él dijo, Jonás entendió. Y es así, él entendió que él era el problema. Jonás entendió que la causa de la tempestad era su desobediencia. Por eso Jonás dijo, tírenme al mar. Porque hay gente, gloria a Dios, que ahora mismo se está moviendo y sabe que hay cosas que se están levantando en su vida. Y no solamente para ellos, para su casa, para su alrededor, porque ellos están en desobediencia al propósito que Dios determinó para ellos. Santo. Entonces es cuestión de dejar de satanizar todo y entender que Dios es un Dios que ama, pero también que corrige. Porque la parte de que Dios corrige y de que Dios es fuego que consume, como que se la queremos borrar a la Biblia, y eso no es así. Wow. Hay que reconocer quién es Dios. La Biblia me dice a mí que Jehová peleaba, que Jehová corregía. Jehová amaba a David. ¿Cuánto no lo amaba? Uf. Pero cuando se salió del propósito, ¿qué pasó con David? La espada no saldrá de tu casa. Tú cantas muy bonito, David. Yo te amo. Tú me has dado mucho sacrificio. Hay un pacto hermoso entre tú y yo. Pero lo que está mal para Dios, por más que tú lo maquilles, por más que tú le quieras buscar la quinta pata al gato porque nada más tiene 4, vas a entender, aleluya, que Dios no va a aprobar en tu vida malas decisiones. Dios no te va a aplaudir lo que te va a hundir. Dios no va a querer que tú sigas caminando hacia lo que Él no diseñó para ti. Es tiempo de despertar. Estoy hablando con los Jonás que están en pausa. Ya no sigas ahí. Hay gente que no tiene un mes, no tiene 15 días, no tiene 7. Hay gente que tiene años clavado con ministerio poderoso dentro de un pez. No es el tiempo de estar así, Jonás, por no querer someter tu corazón, tu mente, tu fuerza al propósito de Dios. Estás en pausa, pero en esta hora te vengo a decir, despiértate y quítale la pausa a eso y empieza a pagar lo que tú le prometiste a Dios. Wow. No es de que venga con cosas, paga y dale a Dios lo que le prometiste para que pueda ver su bendición. Dios mío, tremendo lo que Cindy ha soltado. Yo creo que Cindy le una oración por todo aquel que está en propósitos incorrectos para que estén en el lugar correcto y puedan tener lo que es el cumplimiento eterno de Dios. Amén. Padre, te damos la gloria y la honra, Dios mío. Gracias, Jesús. Cada vida que está ahí, cada persona que esté escuchando este mensaje, yo te pido que seas tú edificándolo, ayudándolo, guardándolo, Señor, despertando su vida, Dios, para que puedan entrar en el propósito determinado que tú tienes para ellos, Dios mío. Gracias, Ayúdale, Jesús. Señor, a poder tomar esa decisión y a romper esa pausa, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Tremendo, tremendo lo que Cindy ha soltado en el día de hoy. Sé que fue una palabra de levantamiento para que así, si está caminando un propósito incorrecto, entre al lugar correcto. Los desobedientes nunca verán propósitos que se cumplan y tengan cumplimiento. Por eso los obedientes siempre llegarán a su destino profético. ¿Quién tú eres? ¿Desobediente o obediente? Los obedientes cruzan, Dios mío, la tierra prometida y hacen su casa, hacen todo allá. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a su propósito. Por eso yo creo que usted le cree a Dios con esta palabra. No siga siempre en los mismos años. Años vienen y años van y siguen pausa. Quita la pausa. Porque ya es tiempo de que no iba a traerle, sino que iba a la película que Jehová dijo que tú vas a vivir. Así que suscríbete al canal de Excelencia Cristiana, activa la campanita y pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó de este video. Si quieres segunda parte, pídelo, que con mucho gusto te lo hacemos aquí en la hora de la unción. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino, Tu hermano Christopher Arias. Cindy Jaques. y esto fue La hora de la unción.